Pues vamos a platicarles del proceso de la señora Pat, que originalmente en el texto está puesto como señor Pat, y un poco la idea de que se convirtiera ese personaje que estaba delineado en el texto como masculino, que se convirtiera en una mujer, tuvo que ver con dos cosas. Una fue que Luis Eduardo, al encomendarme el texto, me alentó a ponerle mi mirada, ¿no? Él sabía que el texto tenía que ver con un tema de género y creía que él me estaba viendo algo, ¿no? Entonces me abrió la puerta para poder proponer al respecto. Y por otro lado, justo ya con esta apertura, pasó que me hacía mucho ruido que fuera un hombre quien aconsejara sobre la relación que tenía Elisabetta con su hermana, y que fuera un hombre quien le dijera cómo salir de ese embrollo. Y tomó tiempo, o sea, fue un proceso en el que fuimos como haciendo lecturas, pensándolo, hasta que fue como, no, tiene que ser mujer. Y decidí hablar con Yuleni, quien fue quien se sumó al barco, y le hicimos esa propuesta para interpretar el personaje. Llegó a mí en realidad siempre ayer justamente platicaba con alguien respecto a eso, que siempre cuando alguien te llama para un proyecto es como una promesa a tu alma, ¿no? Y entonces se abre como una pequeña ventanita de qué va a ser esto, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, es que te quiero invitar a un proyecto, es como, ¿no? Las posibilidades de lo que eso es. Y entonces una vez que llegó a mí el texto, en el texto seguía siendo el señor Pat. Y a veces cuesta trabajo, pero creo que en esta ocasión no costó tanto trabajo. Creo que imaginar que esa era una voz femenina, justamente creo que aparte llegó a mí en un momento en el que yo tenía que darme cuenta de mi experiencia de vida. Y entonces creo que la señora Pat me ayudó a mí personalmente en eso, porque entonces es justamente alguien que ya caminó y que puede voltear y dar algo, ¿no? Y decirle a alguien, te puedo ahorrar tantito si volteas para allá y ves ese camino. Esos pasos ya los anduve. Y creo que eso es lo interesante, o fue lo bonito de cambiarle de género al personaje, para que entonces pues hubiera como una empatía en este encuentro. A mí me parecía muy importante, como en el texto pasa tanto alrededor del tema de los hombres, ¿no? O sea, siempre llegan con una historia de pasó esto con tal persona, y pasó esto con tal persona, y luego es como, no, yo estuve con tal, ¿no? Y todo eso genera el problema, que tenía la sensación como de que no hubiera ningún hombre, o sea, como para qué, ¿no? O sea, los hombres están afuera de este mundo, y fuera de este mundo generan todo este conflicto, y sentía que poner la figura del hombre en escena, además como en la posición del señor Pat, que era quien arreglaba, como que parecía, no sé, rompía este espacio absolutamente femenino donde esas relaciones entre mujeres, tanto de competencia como de envidia, como de hermandad, como de amor, se tejen, ¿no? Y
Y además creo que fue muy padre que, o sea, que el personaje de la señora Pat no solo fuera la señora Pat, sino que agarrara todo lo demás que estaba en el texto y nos fuera llevando por la historia como desde este lugar de mucha sabiduría. También era un personaje que sí creo yo bastante mágico, como que venía a presentarse y a irnos presentando este mundo, ¿no? Eso, y que fuera una mujer, creo que tenía un objetivo, ¿no?, importante. Pues bueno, compartir la escena, creo que en esta ocasión me tocó pues descubrir a dos talentos que sinceramente yo no conocía y que fue muy importante. Es lo que te decía, me agarra en un momento como siento yo como una bisagrita, ¿no? Donde no eres todavía la abuela, ya no eres la dama joven. Entonces, ¿qué tienes como que aportar y voltear a ver? Y entonces, voltear a verlas a ellas con esa vitalidad, con esas ganas, con esa hambre, con esa forma tan hermosa, porque son dos actrices hermosas de llegar al escenario, de moverse en el escenario, ¿no? O sea, fue muy reconfortante. O sea, me recordó a mí una parte que a lo mejor de pronto tienes como vas olvidando, vas dando por hecho, y entonces puedes voltear la mirada, verlas y compartir con ellas, como el personaje de la señora Pat en algún momento se planteó, y todavía tiene un poco de eso, que estuviera mucho ahí en escena, ¿no? Que estuviera habitando ese lugar, aunque la acción estuviera sucediendo como en otro tiempo y con estos otros dos personajes, ¿no? Era como también una persona que acompañaba y que observaba. Y entonces eso creo que me permitió descubrir y gozar mucho de mis compañeras, porque entonces me tocaba observarlas, observar cada ensayo, observar cómo avanzaban en el proceso, observar cómo se regresaban, observar cómo daban 3 pasos. Y eso es siempre un gran aprendizaje y bueno, fue muy, muy bonito compartir con ellas eso y observarlas en cómo iban llegando los personajes, cómo se iban construyendo. Pues creo que para el proceso en general de La Certeza fue muy afortunado contar con tu mirada, con la mirada de Juliani afuera, y a mí como directora pequeña que va empezando me ayudó mucho a poder compartir ideas y ver cómo es que tú mirabas el proceso desde tu experiencia, no solo arriba del escenario, ¿no?, que ya era bastante, sino también afuera y también como directora. Y ese intercambio, la verdad es que me nutrió mucho, y creo que nutrió mucho también el vínculo y la relación con los actores, ¿no?, con las actrices. No sé para ti cómo fue esa relación, ¿no?, eso que veías. Pues en realidad yo agradezco mucho tu apertura, ¿no? O sea, no cualquiera la tiene, y menos siento yo que cuando estás empezando. Cuando estás empezando todavía estás más a la defensiva, o eso creo yo, y eso era en mis tiempos, y ahora las generaciones están cambiando y es una maravilla, porque siento que también eso, o sea, siempre sentí en todo el ambiente, de todo el proceso de La Certeza, una cuestión de, o sea, lo vamos a hacer, lo queremos hacer, lo sabemos hacer, pero vamos a aprender. O sea, siempre había como una apertura de estamos aprendiendo a hacerlo juntos. Y quitarnos esa, o sea, tener esa parte con nosotros es bien importante, y yo no me la he topado mucho en el teatro siempre. Como que siempre es como que si alguien se acerca y me da notas, me pongo a la defensiva, ¿por qué? Si no es el director, etcétera, ¿no? Entonces, el haberme acercado a ti, decirte, oye, pienso tal cosa, y que tú lo hayas recibido
Pero quiero decirles que aparte, o sea, no solo recibido como de, claro, lo que tú, no, sino yo la directora te escucho y lo que tú me digas lo puedo tomar o no. O sea, siempre había el lugar de soy la directora, no sé, me encantó descubrir cómo, o sea, creo que aprendí mucho de esa postura, que es lo escucho perfecto, lo tomaré si me sirve, no lo tomaré si no me sirve. O sea, nunca sentí que fuera, porque tú tienes más experiencia, lo que tú digas va a ser, ¿me entiendes? Siempre sentí muy bien colocado tu lugar de directora, pero muy abierta a que alguien pudiera venir a decirte, oye, yo creo esto, veo esto, podría ajustar tal cosa. Entonces fue muy, creo yo, nutritivo para ambas partes. Eso es lo que yo sentí y te agradezco mucho como esa apertura a escuchar, pero también como muy plantada en el lugar, no haciéndote como a un lado ni nada, sino no sé si me explico, ya me enrollé, pero eso lo agradezco mucho, Ale, también. Sí, no, yo agradezco como la confianza de que te acercaras, porque en otros procesos, claro, con gente como de mi edad, ¿no? Que no tenemos tanta experiencia, me ha pasado mucho que como en la posición de dirección empiezas a sentir que algo está pasando, pero no sabes qué, y nadie te dice nada, ¿no? Y como que esa sensación, empezando el proceso de la certeza, a mí me asustaba, o sea, como que no quería volver a tener esa sensación de todos se dan cuenta de algo que yo quizá no estoy viendo y no puedo hacer nada porque no lo ve y nadie tiene esa confianza para acercarse y decirlo, ¿no? Y como que hay un gran elefante en la habitación y así nos vamos a quedar hasta que lleguemos al estreno porque nadie lo habló. Entonces, para mí fue muy, muy rico que llegaras y te acercaras, y creo que eso como que catalizó otro tipo de relaciones en el proceso, también con Ari y con Pau, porque como que siento que también ellas dijeron, bueno, pues también, ¿no? Nosotras queremos decir y hablar, y como que este vínculo, no solo como desde la dirección y actrices, sino la dirección y una actriz y otra, y cada quien con su perspectiva y creando como juntas, se abrió más. Y creo que esto que dices de poder decirnos las cosas, decir, oye, Ale, tal cosa, creo que es algo que está en nosotros, que podemos cambiar, que el asunto de el director, la directora, se vuelva efectivamente un elefante blanco, sino que a todos nos importa. ¿Por qué me interesaba a mí irte a decir lo que fuera, o a Ari, o a Pau? ¿Por qué? Pues porque estamos en el mismo barco. Al final de cuentas, sean decisiones o no del director, vamos a salir a escena, vamos a estar juntos. Entonces, mejor decir las cosas y aprender entre todos, ¿no? Que finalmente eso es el teatro, que si ahorita hay algo que nos está llevando, por lo menos a mí, a extrañar tanto, es ese sentido que solo, bueno, no solo el teatro, pero el otro día me hacían una entrevista y lo pensaba igual. Yo no decidí hacer teatro por querer hacer comunidad, pero me di cuenta que no pueden separarse. Es ahorita por esto de confinamiento que nos tiene locos a esas personas que nos dedicamos a esto, porque el asunto es que nos están pidiendo que hagamos comunidad de otra manera. Estas comunidades que armamos o estos grupos que armamos son como pequeños espacios para ensayar otras formas, ¿no? Y justo pues desde el feminismo, que además es algo que está muy presente de alguna forma en la obra, no sé, para mí el feminismo no es como querer tener el mismo lugar que un hombre, ¿no? El mismo lugar de poder que un hombre. Es pensar que el poder ejercido de esa manera no está chido, y no ha estado chido por mucho tiempo, y entonces como reinventar ese lugar de poder de la dirección. No digo que lo reinvente, pero sí me cuestiono un poco ese espacio, y también eso, a mí no me gusta sentirme sola, ¿no? O sea, como haciendo un gran proceso, cargando con un montón de responsabilidad, y sentir eso, que nadie te dice nada y que no sabes qué piensan los demás. Y creo que agradecí mucho
tu presencia en ese sentido, en este proceso. Gracias.